Bienvenidos, señores diplomantes. Vamos a dar inicio al módulo número 10 relacionado con los avances y tendencias en farmacología cardiovascular. Es para mí importante hacer un inicio relacionado con la fisiopatología de la enfermedad cardiovascular, por lo cual iniciamos hablando un poco sobre la regulación de la sobrecarga cardíaca. El corazón, al sufrir un proceso de precarga incrementada, estimula la síntesis y liberación de ciertos péptidos en la aurícula, que se conocen como péptidos natriuréticos. Últimamente se ha dado énfasis al péptido natriurético atrial, que es responsable del estiramiento de la pared de la aurícula, y el péptido natriurético tipo beta, cuyo precursor se sintetiza por estímulo de una sobrecarga cardíaca. Este último es el responsable del estiramiento de la pared ventricular. Ambos péptidos se liberan en caso de enfermedad cardíaca y su papel primordial es la compensación del equilibrio cardiorrenal. Actualmente los péptidos natriuréticos, tanto atrial como ventricular, se utilizan para el diagnóstico de la enfermedad cardíaca, de tal manera que un incremento en el péptido natriurético atrial, en el péptido natriurético tipo beta o en su precursor pro-BNP en enfermedad cardíaca congestiva hace pensar al clínico que se trata de un incremento significativo en la precarga. A esto se le conoce como sobrecarga. Por el contrario, cuando los niveles de estos péptidos están reducidos, nos está indicando que hay una mejora sustancial en la función del ventrículo y por lo tanto que esta sobrecarga ha disminuido sustancialmente. El tratamiento farmacológico de la enfermedad cardíaca, por lo tanto, puede ser guiado gracias a estos biomarcadores plasmáticos. Igualmente, contamos con un set de proteínas que se denominan proteínas de fase aguda o APPs, que son proteínas plasmáticas que se usan fundamentalmente para determinar cuál es la respuesta del sistema inmune de nuestro paciente frente a un proceso inflamatorio, un proceso infeccioso y aún frente al mismo trauma. Como podemos observar en esta transparencia, diferentes estados inflamatorios, incluyendo sepsis, enfermedades autoinmunes y problemas articulares, son causa de un incremento en las proteínas de fase aguda. Sin embargo, a partir del año 2010 se empezaron las publicaciones sobre la importancia de APPs en enfermedad cardíaca. De otra parte, debemos recordar la fisiopatología del control en la presión arterial o de la tensión arterial gracias a un estímulo primario que obedece a la síntesis de un precursor proteico de la renina, y esta renina, producida obviamente en el riñón, se dispara hacia el plasma y dentro del vaso sanguíneo activa una proteína que se presenta en estado quiescente, que es el angiotensinógeno. El angiotensinógeno es una proteína pesada producida fundamentalmente en el hígado, que frente al estímulo de la renina corta su extremo carboxilo terminal, produciendo una proteína más liviana denominada angiotensina 1. Sin embargo, la angiotensina 1 es una proteína que tiene actividad farmacológica solamente frente al estímulo enzimático de la enzima convertidora de angiotensina. Por lo tanto, esta enzima convertidora de angiotensina se encarga de transformar la angiotensina 1 en angiotensina 2 al hacer un corte en el mismo extremo carboxílico y generando una activación de esta proteína o de este péptido. La angiotensina 2, a su vez, actúa sobre la glándula adrenal, particularmente sobre la capa glomerular, para la síntesis y liberación de la aldosterona, un mineralocorticoide que igualmente regresa a la circulación sanguínea y que es el responsable del control de la tensión arterial o del incremento de la misma. La aldosterona, a su vez, estimula a nivel cerebral la liberación de la hormona antidiurética o vasopresina. Esta antidiurética se dispara hacia la circulación periférica, llega al riñón y produce un bloqueo en la filtración glomerular.
Por lo tanto, todo este complejo eleva la tensión arterial de los pacientes, siendo este el cuadro mórbido evidenciable en la clínica de pequeños animales. Bien, igualmente la aldosterona se puede sintetizar propiamente por parte de las células endoteliales. Estas células endoteliales que están recubriendo el interior de las arterias en diferentes tejidos, rodeados a su vez por fibroblastos y por musculatura lisa, se encargan del control de la tensión arterial dependiendo del evento vasoconstricción o vasodilatación. La aldosterona se libera durante el proceso de estímulo de renina-angiotensina y esa aldosterona liberada viaja igualmente a la circulación plasmática y cumple el papel que ya fue descrito anteriormente. Por lo tanto, los vasos sanguíneos que se encuentran en el intersticio de diferentes órganos sufren un cambio arquitectónico en el cual se contraen bruscamente los vasos sanguíneos, los capilares arteriales, incrementando o elevando la tensión. En artículos reportados en The New England Journal of Medicine se especifica la diferencia entre los pacientes que tienen fallo de miocardio, pacientes que pueden estar en estado compensado o pacientes en estado descompensado. Frente al fallo cardíaco, principalmente en fase aguda, se presenta una disfunción en la perfusión renal. Llega poca sangre al riñón, al glomérulo, por lo cual se presenta estímulo en la resorción tubular renal del sodio particularmente y con menos incidencia del potasio. Sin embargo, la resorción tubular del sodio, esta resorción positiva, incrementa la retención de agua y otras sales, lo cual agrava el proceso de hipertensión. Por otro lado, el fallo cardíaco compromete igualmente el atrio y el ventrículo, produciendo distensión de estas estructuras cardíacas de una, de la otra o de ambas, y esto produce la liberación del péptido natriurético atrial como mecanismo compensatorio para limitar la resorción tubular del sodio y permitir que éste se pierda y por lo tanto decrezca la posibilidad de conducir a un edema. Por lo tanto, en fallo cardíaco compensado, la perfusión renal inapropiada es baja o moderada, en tanto en el paciente descompensado esa disfunción en la perfusión renal es bastante severa. Igualmente, la relación entre potasio y sodio cambia. La relación sodio-potasio generalmente es mayor a 1, incluso 2 a 1 en pacientes normales. En pacientes con fallo cardíaco suele ser este índice mayor a 1 y en pacientes con fallo cardíaco descompensado el índice se vuelve menor a 1 o incluso se puede invertir, lo cual puede ser un indicador importante, la medición de las sales en la orina, del estado de compensación o descompensación del fallo cardíaco. A continuación hablaremos sobre los fármacos actuales que se utilizan como antiarrítmicos en pequeños animales y haremos hincapié en los fármacos más modernos que han desplazado otros que tradicionalmente venían siendo utilizados. Es importante recordar que los antiarrítmicos usados en pequeños animales se conocen ampliamente en sus mecanismos de acción gracias a los estudios previos hechos en animales de experimentación y gracias al uso clínico que se ha dado incluso en humanos. Los antiarrítmicos los podemos clasificar en 4 categorías, particularmente en clases. Los antiarrítmicos clase 1, que tienen como prototipo la lidocaína, son estabilizantes de la membrana del cardiomiocito. Y lo que hace este tipo de fármacos es bloquear en forma ocasional el ingreso masivo de sodio a través de sus canales iónicos, de tal manera que reduce el influjo de este catión al interior de la célula miocárdica y asimismo la excitabilidad de la membrana decrece sustancialmente. Otros congéneres de la lidocaína son la procainamida, la quinidina y la propafenona. Sin embargo, en medicina de mascotas hay que destacar la lidocaína y la procainamida, cayendo en desuso la quinidina y la propafenona por los efectos colaterales reportados en pequeños animales, particularmente la hipotensión, la deshidratación y la hipotonía muscular. Actualmente, la lidocaína sigue siendo la herramienta más valiosa
para los clínicos de pequeños animales en servicios de urgencias. La posología de la lidocaína varía en un rango de 0.2 a 0.8 miligramos por kilogramo minuto y se da en goteo mediante buretrol en el perro. En el gato, la posología es mucho más baja, es de 0.1 a 0.4 miligramos por kilo minuto en el goteo. Para la procainamida, la posología es más alta que la lidocaína y en el perro se pueden dar de 8 a 20 miligramos por kilo de peso por vía intramuscular o en bolo endovenoso, aunque también se acostumbra a darlo en dosis fracción de 10 a 30 miligramos por kilo de peso vía oral cada 6 horas en perros. Y en caso de crisis aguda, se debe iniciar un goteo por venoclisis a una velocidad de flujo de 25 a 50 microgramos del medicamento por cada kilogramo de peso por minuto. En relación a los antiarrítmicos clase 2, el prototipo es el propranolol, de cuya experiencia en humanos hemos extrapolado bastante información a pequeños animales. El propranolol, además de ser un antiarrítmico, es un antihipertensivo por excelencia que bloquea el receptor beta adrenérgico con mayor afinidad de la subunidad beta 1, lo cual le confiere un efecto antiarrítmico. Sin embargo, se ha reportado en algunos estudios que el propranolol puede bloquear incluso el receptor beta 2, el cual está ubicado en el intestino y en el útero y en los pulmones, entre otros órganos. La posología del propranolol es de 0.5 miligramos por kilogramo de peso vía intravenosa y debe administrarse con precaución y siempre bajo monitoreo estricto, debido a que el propranolol puede inducir una hipotonía muscular, puede inducir bradiarritmias y depresión en el paciente. En caso de urgencia se utilizan de 20 a 60 microgramos de propranolol por kilogramo de peso vía venosa o 0.2 miligramos por kilogramo de peso cuando la administración es oral. Sin embargo, no debe emplearse en casos de insuficiencia cardíaca congestiva crónica y en la fase aguda refractaria de estos medicamentos, debido a que puede ocasionar espasmo bronquial, bradicardia y aún hipotensión. Otros congéneres más modernos que se utilizan como antiarrítmicos clase 2 es el atenolol, el metoprolol y el pindolol. El metoprolol y el pindolol han sido más ampliamente usados en medicina humana y la información ha sido valiosa para el uso clínico en perros. Sin embargo, el atenolol es un fármaco que se ha utilizado específicamente en presentaciones para pequeños animales y que ha venido desplazando poco a poco al propranolol gracias al margen de seguridad del primero. En caso de los fármacos beta bloqueadores, se utilizan fundamentalmente para las disfunciones de tipo sistólico, particularmente las taquicardias o las taquiarritmias ventriculares y supraventriculares. En el caso de los perros, está muy relacionado el uso de los beta bloqueadores a los casos de cardiomiopatía dilatante, que se caracterizan por regurgitación hacia la aurícula dada la insuficiencia mitral. Por lo tanto, es uno de los fármacos más usados en fallo cardíaco. En el caso de los gatos, las cardiomiopatías no suelen ser dilatantes, sino por el contrario, cardiomiopatías hipertróficas. Es decir, que el músculo cardíaco crece en sentido concéntrico, en tanto en los perros el músculo crece en sentido excéntrico. Y ese crecimiento centrífugo de la pared ventricular en los perros hace que la forma del corazón se convierta en una estructura abombada, en una estructura dilatante, en tanto en los perros en tanto en los gatos suele ser una cavidad estrecha, dado el crecimiento hacia el septum interventricular. En el esquema que estamos presentando a continuación se puede observar el receptor beta adrenérgico, que es ocupado por el ligando adrenalina, noradrenalina o los congéneres de las catecolaminas. Sin embargo, este receptor beta adrenérgico suele ser bloqueado gracias a fármacos que se denominan beta bloqueadores adrenérgicos. Este receptor tiene una actividad mediada por la proteína G de alto valor energético y la síntesis de AMP cíclico durante el evento, además de utilizar un segundo mensajero como es el caso de la adenilato ciclasa,
quien en últimas es responsable de la apertura del canal del calcio para el influjo masivo de este catión. Cuando el calcio ingresa a la célula, produce un desplazamiento a través del retículo sarcoplásmico que le confiere la acción energética a la fibra miocárdica gracias a la proteína troponina C. Este acortamiento de la fibra de actina-miosina mediada por el complejo energético de alta energía ATP se traduce en una contracción sistólica o en una sístole ventricular. Por lo tanto, el receptor beta va a ser responsable de un incremento en la velocidad de contracción, por lo tanto tiene efecto inotrópico positivo. Aumenta igualmente la fuerza máxima de contracción ventricular, por lo tanto tendrá un efecto inotrópico y cronotrópico positivo, y finalmente incrementa la velocidad de relajación. Eso hace que la fibra del corazón permanezca menos tiempo en estado refractario. Por el contrario, los beta bloqueadores van a retardar este proceso de relajación y hacer que el intervalo entre una sístole y la siguiente sea mucho más depurado, más retardado, ahorrando energía a la fibra del miocardio. En reportes hechos desde hace varios años en relación a los betabloqueadores para el manejo de la disfunción sistólica, se ha podido demostrar que estos fármacos tienen una gran actividad para el control en fase aguda o en las fases refractarias de la insuficiencia cardíaca congestiva. Es decir, pacientes que no han respondido adecuadamente a la restricción del ejercicio y al manejo de la dieta estricta deben ser medicados con propranolol. Este es uno de los fármacos antagonistas beta-adrenérgicos de primera generación que se consideran prototipo de este grupo y aunque no son selectivos del receptor beta 1, sí son selectivos de los receptores beta y tienen muy poca injerencia sobre los receptores alfa-adrenérgicos. Esto quiere decir que difícilmente podemos obtener una vasoconstricción periférica o renal producto del uso de betabloqueadores tipo propranolol. Por el contrario, el propranolol tiene algún efecto broncodilatador y un efecto importante en la relajación de la fibra muscular y en el retraso en la conducción del nodo SA al nodo AB. De segunda generación, en este mismo grupo de los beta bloqueadores tenemos el atenolol, como mencioné anteriormente, y otros congéneres. Estos fármacos ya son más selectivos del receptor beta 1, por lo tanto no tienen injerencia sobre el receptor beta 2. Y esto hace que sean fármacos de selección o de escogencia en aquellos pacientes en los cuales hay enfermedad reactiva de las vías respiratorias debido a que no produce una broncodilatación mediada por el sistema simpático. De tercera generación podemos recordar algunos fármacos como el carvedilol, el bucindolol y el labetalol. Estos fármacos bloquean el receptor beta adrenérgico y conducen a una vasodilatación importante. En el caso del carvedilol y el labetalol, la vasodilatación resulta del bloqueo del receptor alfa 1 y probablemente también sea el caso del bucindolol. Sin embargo, es importante recordar que un efecto mesurado sobre el receptor alfa puede ayudar a mejorar la respuesta sobre los vasos periféricos que también están siendo afectados en el paciente con insuficiencia cardíaca congestiva crónica. En cuanto al manejo del paciente con fallo cardíaco crónico, existen diferentes protocolos. Voy a hacer mención fundamentalmente a los fármacos que se utilizan dependiendo de la fase en la cual se encuentra la enfermedad. Se consideran pacientes cardíacos en fase 1 aquellos que aún no desarrollan síntomas, gracias a la liberación y a la producción de los péptidos atriales y ventriculares, de los cuales hice mención anteriormente, y estos pacientes asintomáticos responden fácilmente al manejo de la dieta y a la reducción en la actividad física y por lo tanto no requieren el uso de medicamentos. Los pacientes que tienen fase 2 de la enfermedad del fallo cardíaco deben recibir inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y betabloqueadores dependiendo del caso. En los pacientes en fase 3, que son pacientes que ya tienen limitación importante en la sístole ventricular y que tienen un desgaste importante en las fibras
ventriculares, se requiere el uso de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina prácticamente en forma permanente. El fármaco más usado en este grupo es el enalapril como inhibidor de la ECA, aunque también el captopril ha dado buenos resultados en perros y gatos. Para el enalapril, la posología recomendada es de 0.5 miligramos por kilogramo de peso vivo 2 veces al día y se debe acompañar de un diurético de asa, como es el caso de la furosemida. La furosemida se utiliza en la fase refractaria o en la fase aguda de la insuficiencia cardíaca para eliminar grandes volúmenes de fluidos y reducir el edema de diferente tipo. La furosemida se maneja normalmente de 1 a 2 miligramos por kilo, 1 a 2 veces al día, pero existen reportes clínicos que argumentan el mérito que tiene la furosemida cuando se utilizan dosis de choque de 4 o 6 miligramos por kilo con el fin de depurar rápidamente el edema pulmonar intersticial y la retención de fluidos cavitarios. En caso del shock cardiogénico, que lo conocemos igualmente como parada cardíaca por shock de origen cardíaco, es necesario conocer el protocolo de urgencia. Aquí podemos observar algunos pasos que son fundamentales para tratar pacientes que llegan con asistolia. El protocolo de procedimiento incluye intubación del animal, la reanimación cardiopulmonar, que son las maniobras que dedicamos al paciente para resucitación, la respiración asistida o la ventilación intermitente de presión positiva a través de ambú o el aporte de oxígeno en tienda o oxígeno a través de mascarilla o catéter nasal. Es importante recordar que los pacientes deben recibir venodisección y colocar un catéter de gran calibre en la vena yugular con el fin de administrar grandes volúmenes de fluidos, particularmente cristaloides, los cuales se infunden a un ritmo de 40 a 50 mililitros por kilogramo de peso por hora. Es importante la valoración de las arritmias y de los tonos cardíacos y valorar igualmente la perfusión renal, determinando si la tasa de filtración glomerular ha llegado a su nivel adecuado o se requiere insistir en los grandes volúmenes de líquidos cristaloides. El paciente se intuba, se le da respiración asistida a través del balón y se da masaje cardíaco. El protocolo es de 1-5, es decir, una respiración asistida por cada 5 masajes cardíacos y se da un flujo mínimo de oxígeno de 2 a 4 litros para el caso de los perros de talla promedia entre 10 y 20 kilogramos y para los gatos el aporte debe ser mínimo de 0.5 litros. La adrenalina es una catecolamina de acción inmediata que se aplica directamente por vía intracardíaca en los perros que están en parada cardiopulmonar y se colocan entre 0.1 y 0.5 miligramos como dosis total. Para el caso de los gatos se puede inyectar 0.1 a 0.2 miligramos por vía intracardíaca, acompañado además de gluconato de calcio al 20%, 1 mililitro intracardíaco, y el bicarbonato de sodio hasta 2 miliequivalentes por kilo de peso, igualmente por vía intracardíaca. El objetivo del bicarbonato de sodio y del gluconato de calcio es modular el equilibrio ácido-base, permitiendo cierta alcalinidad en el medio para la acción de la adrenalina, y el gluconato de calcio le confiere la fuerza y la energía a la fibra muscular para el próximo latido. Igualmente es importante abordar la vena yugular en aquellos pacientes en los cuales hay colapso vascular periférico, colocar el catéter de gran diámetro y administrar solución salina isotónica al 0.9% a grandes volúmenes, continuar la ventilación intermitente de presión positiva y el aporte de oxígeno. Igualmente se puede considerar repetir la dosis del bicarbonato de sodio si el paciente mantiene la acidosis metabólica. Otro fármaco que ha dado buenos resultados en la fase aguda del edema cardiogénico y de la parada cardíaca es la dexametasona en forma de fosfato. La dexametasona, entre 1 y 2 miligramos por kilo de peso vía endovenosa, ayuda a restablecer la función cardiovascular gracias a su mecanismo gluconeogénico. En el caso del pH sanguíneo, se debería explorar el índice de los gases arteriales de tensión de oxígeno y tensión de CO2, que serían excelentes indicadores del pH plasmático y del estado de
ácido base del paciente. Igualmente, otras pruebas de laboratorio deben ser la medición de los electrolitos, particularmente el sodio, el calcio y el potasio, además del cloruro, lo cual nos puede hablar de ese equilibrio hidroelectrolítico y corregir inmediatamente cualquier desbalance en este sentido. Para el tratamiento de la parada cardiopulmonar se utiliza, por lo tanto, el bicarbonato de sodio, y aquí aparecen las posologías de 1 a 2 miliequivalentes por kilo, por vía intracardíaca en parada y por vía intravenosa en restablecimiento del latido cardíaco. El sulfato de atropina, otro de los medicamentos ampliamente usados en medicina de mascotas, se utiliza a posología internacional, 0,04 miligramos por kilo de peso vía venosa, tanto en perro como en gato. La noradrenalina, otra catecolamina que tiene mejor efecto y el efecto no es tan fugaz como la adrenalina, se utiliza en diluciones 1 en 10 en solución salina, y en perros se colocan 2 a 3 mililitros por vía intravenosa o intracardíaca, y en el gato 1 a 2 mililitros por las mismas vías. Para el caso de la lidocaína como antiarrítmico y estabilizador de membranas, se utiliza 1 a 2 miligramos por kilo de peso vía endovenosa, y además debemos considerar el uso de aminofilina como broncodilatador, 5 miligramos por kilo de peso en el perro y 2 miligramos por kilo de peso en el gato. En aquellos pacientes con paro respiratorio o parada cardiopulmonar a repetición, es necesario utilizar de 1 a 4 miligramos por kilo de peso de doxapram como analéptico respiratorio. Otros fármacos ampliamente conocidos en medicina de pequeños animales es el isoproterenol y la procainamida. El isoproterenol es del mismo grupo de las catecolaminas, y aunque este fármaco es sintético, ha demostrado mejores respuestas clínicas que la noradrenalina. Se hacen diluciones de 1 a 2 miligramos del fármaco en 500 mililitros de dextrosa al 5% en agua destilada, y se colocan a goteo prácticamente a efecto a través de un buretrol. También se puede diluir 0,2 miligramos del fármaco en 9 mililitros de salina e iniciar el goteo o aplicar en bolo entre 1 y 3 mililitros por vía intravenosa o intracardíaca, y en el gato 0,5 a 1 mililitro vía intravenosa o intracardíaca. Para el caso de la procainamida, un congénere de la lidocaína, en el perro se utilizan de 2 a 4 miligramos por kilo vía intravenosa lenta, o se hacen diluciones 1 a 1, 100 miligramos de procainamida en 100 mililitros de salina, y se inicia el goteo a efecto. El calcio en forma de gluconato al 20%, que habíamos referenciado anteriormente, se utiliza de 1 a 3 mililitros en parada cardíaca en el perro y de 0,5 a 1 mililitro para el caso del gato. Por otro lado, si el paciente está presentando bradiarritmias, el protocolo de procedimiento y farmacológico es un poco diferente. En caso de bradiarritmias, además de mantener un catéter intravenoso y de iniciar los fluidos a gran velocidad, 4 a 6 mililitros minuto, con equipos de macrogoteo para los perros y con equipos de microgoteo en gatos, 1 a 3 mililitros minuto, se debe hacer un monitoreo estricto del registro electrocardiográfico, el uso del isoproterenol, 1 miligramo en 200 mililitros, colocado a través del buretrol, o dopamina, la cual ha dado aún mejores resultados que el isoproterenol, administrando 5 miligramos por vía intravenosa. La atropina al 0,1%, a posología comercial de 0,02 a 0,04 miligramos por kilo intravenoso, y la hidrocortisona, al igual que la dexametasona, en este caso hidrocortisona, que tiene mayor efecto mineralocorticoide, es de 10 miligramos por kilo de peso vía intravenosa y puede ayudar a evacuar fluidos más rápidamente aún que la dexametasona. En caso de insuficiencia cardíaca congestiva aguda, también el protocolo debe incluir la intubación, la oxigenoterapia, la ventilación intermitente de presión positiva, abrir y mantener una vía circulatoria a través de un catéter venoso. La administración de cristaloides, para este caso es sugerencia utilizar la dextrosa al 5% en agua destilada y contraindicar, por el contrario, el cloruro de sodio, dado que aún en solución isotónica el cloruro de sodio puede agravar el cuadro al aumentar la retención de sales en el organismo y al aumentar el edema. Es menester el usar
sedantes y narcóticos opioides para el caso de los perros y con menos utilidad clínica para el caso de los gatos, dado que estos últimos son más sensibles a los narcóticos opioides. Para el caso del perro, la sedación y la narcosis profunda ayuda a ahorrar energía a la función cardiovascular y mejora la respuesta de perfusión tisular, particularmente en el cerebro. Debemos considerar el uso de los diuréticos, principalmente de asa, que desplacen grandes volúmenes de fluidos, y los broncodilatadores, porque generalmente el paciente en fase aguda de la insuficiencia cardíaca presenta edema pulmonar, lo cual es la principal causa, es la principal causa de muerte del paciente en fallo agudo. De otra parte, debemos corregir el desequilibrio ácido-base, ya sea con bicarbonato de sodio en el caso de la acidosis o lactato de sodio 1,6 molar en el caso de alcalosis metabólica. El uso de los digitálicos deberá ser considerado como última opción, en tanto los vasodilatadores, particularmente el nitroprusiato de sodio y la nitroglicerina, pueden ser de utilidad en pacientes ancianos. Los antibióticos de amplio espectro suelen indicarse dado el riesgo de desarrollar valvulopatía con enfermedad mixomatosa de la válvula mitral y con las vegetaciones producto de la colonización del estreptococo beta hemolítico. Por lo tanto, allí sería importante el uso de las penicilinas o de las cefalosporinas que tengan acción contra este microorganismo. Se debe tomar un ecocardiograma, un electrocardiograma, rayos X de tórax y abdomen para vigilar la retención de fluidos en las cavidades y la forma y los parámetros en el tórax en cuanto a corazón y pulmones. Igualmente debemos vigilar muy de cerca la frecuencia y el ritmo cardíaco, ya que estos pacientes suelen ser arrítmicos y suelen ser proclives al infarto de miocardio o al bloqueo atrial. Por lo tanto, se utilizan bloqueadores beta-adrenérgicos que reduzcan esa actividad de la adrenalina sobre el receptor beta 1. Aquí tenemos el protocolo que se ha usado tradicionalmente para la insuficiencia cardíaca congestiva en fase aguda, pero quiero resaltar en él el uso de la digoxina 2 veces al día por vía intramuscular, como ven ustedes, a una posología de 7 microgramos por kilogramo vía oral, y la furosemida de 2 a 4 miligramos por kilogramo vía intravenosa, intramuscular o subcutánea cada 4 a 12 horas según la evolución del paciente. La minofilina y la teofilina como fortalecedores de la función pulmonar y broncodilatadores, y la morfina que ayuda a reducir la ansiedad y el estrés del paciente congestivo. Por lo tanto, es un narcótico opiáceo que tiene una gran utilidad particularmente en perros, a posología de 0.2 a 0.5 miligramos por kilo vía subcutánea. El nitroprusiato y la nitroglicerina son vasodilatadores, o actualmente se conocen como inodilatadores. Se utiliza el primero entre 5 y 20 microgramos por kilo minuto vía endovenosa a través del buretrol, y la nitroglicerina de 0.5 a 1 centímetro cúbico también se puede aplicar tópicamente o a través de parches de liberación gradual, cada 6 a 8 horas para el caso de perros pequeños, y 3 a 5 centímetros cúbicos cada 6 a 8 horas para el caso de los perros grandes. El caso de la diralacina, uno de los fármacos inodilatadores que han venido desplazando a la nitroglicerina por su seguridad, dado que no producen venodilatación intensa, sino moderada, y ayudan a producir dilatación arterial, que es muy importante en estos pacientes crónicos. La posología es de 0.5 a 1 miligramo por kilo cada 8 horas por vía oral, y una alternativa en el tratamiento es el uso de la prazosina, 1 miligramo también vía oral cada 8 horas en tabletas. Normalmente para las arritmias cardíacas podemos sintetizar en esta tabla como los fármacos más usados en pequeños animales serían la atropina, el isoproterenol, el propranolol, la lidocaína y la procainamida, a las posologías que fueron reportadas anteriormente.
Igualmente, la fenitoína, el bicarbonato de sodio, la quinidina, la digoxina y la morfina. En esta tabla debemos enfatizar en el desuso de la fenitoína y de la quinidina, dado los efectos colaterales que se han observado en perros, y el uso frecuente de bicarbonato, digoxina y morfina en los protocolos clínicos. En el caso de la cardiomiopatía felina, el protocolo de procedimiento pues incluye aspectos similares a los del perro: establecer una vía aérea permeable a través de un catéter endotraqueal, o abrir una vía circulatoria y colocar un catéter yugular. En el gato generalmente el catéter es yugular. Oxigenoterapia y o presión intermitente, ventilación intermitente de presión positiva, sedación y analgesia similar al perro, hacer el monitoreo de electrocardiograma y rayos X de tórax, punción del tórax para la obtención de fluidos y análisis en laboratorio, e igualmente en el abdomen para el diagnóstico diferencial entre exudados y transudados. La embolectomía se debe considerar dado que los gatos tienen una densidad plasmática más alta que los perros y suelen ser proclives al infarto de miocardio o a la enfermedad coronaria, dado la densidad de la sangre, que es mucho mayor que en el perro. Por lo tanto, se recomienda el uso de heparina sódica de 100 a 200 unidades internacionales, administradas directamente en el catéter al inicio o al final de la administración de fluidos del día. La idea de la heparina es mantener reducir el riesgo de formación de émbolos o destruir los émbolos ya formados, produciendo esa embolectomía. En los gatos se ha visto infarto masivo, infarto múltiple en pulmón, en riñón, en cerebro y sobre todo infarto de miocardio a nivel de ventrículo izquierdo. Los gatos igualmente son propensos a desarrollar hipotonía, hipotensión y hipotermia. La hipotermia debe controlarse manteniendo la temperatura corporal a través de mantos térmicos o a través de bolsas o cojines de agua atemperada. En el protocolo farmacológico para la cardiomiopatía en el gato pues incluye las fenotiacinas, en particular la cepromacina, que ha dado excelentes resultados, entre 1 y 2.5 miligramos por vía subcutánea, cada 2 a 4 veces a 3 veces al día en el caso de los gatos. El diazepam, 2 a 5 miligramos en dosis única por bolo intravenoso, ayuda a reducir la ansiedad, ayuda a producir sedación y eleva el umbral de excitación de la membrana. Por lo tanto, el diazepam se ha considerado un excelente sedante para los gatos. La digoxina, la digital, de 0,003 a 0,005 miligramos por kilo de peso vía oral para esa digitalización, o por vía intramuscular dando 2 veces al día con el fin de obtener resultados mucho más rápidos. En el caso del propranolol como antiarrítmico y antihipertensivo, 2 a 5 miligramos vía oral cada 8 horas. La heparina sódica incluso hasta 500 unidades por vía intravenosa, continuando con 100, 200 o 500 unidades por vía subcutánea cada 4 a 8 horas según el examen, el tiempo de coagulación. La hidralazina se utiliza en gatos de 2.5 miligramos vía oral cada 12 horas, el bicarbonato al igual que en el perro, 1 a 2 mil equivalentes por kilo intravenoso, y la furosemida exactamente igual que en el perro, 2 a 4 miligramos por kilo por diferentes vías parenteral con el fin de producir evacuación rápida de fluidos.